Hay quienes viven consumidos por la confusión, preguntándose por qué despiertan tanto desprecio, por qué las palabras venenosas los persiguen, por qué la envidia y el odio parecen crecer a su alrededor sin razón aparente. Buscan explicaciones en su carácter, en sus errores, en sus palabras, convencidos de que hicieron algo imperdonable para merecer tal hostilidad. Pero están equivocados. No es lo que eres lo que genera odio, sino el lugar donde te encuentras, el nivel que alcanzas, la altura que ocupas mientras otros permanecen en el suelo. Y ahora, antes de que continúes absorbiendo esta verdad incómoda, deja tu like y comenta desde qué región del mundo estás viendo esto, porque lo que voy a revelarte es una de las lecciones más brutales del poder. Yo, Maquiavelo, he observado durante siglos cómo los mediocres malinterpretan el rechazo. Creen que los detestan por ser malos, pero la verdad es más cruda. Los detestan porque son mejores, porque su ascenso es un espejo insoportable que refleja la cobardía de quienes nunca se atrevieron a moverse. El odio no nace del fracaso, nace del éxito ajeno. Esta es la verdad que la sociedad jamás te dirá porque prefiere mantenerte dócil, creyendo que si eres bueno, amable y generoso, serás querido. Mentira. La bondad no detiene el odio. La humildad no calma la envidia. Puedes ser la persona más noble del mundo, pero si subes, si avanzas, si conquistas lo que otros apenas sueñan, despertarás desprecio. Porque tu elevación no es solo un logro personal, es una acusación silenciosa contra todos aquellos que se rindieron. Observa a tu alrededor. Los que más critican tu progreso son precisamente los que nunca intentaron progresar. Los que cuestionan tus métodos son los que nunca tuvieron métodos propios. Los que llaman arrogancia a tu confianza son los que jamás construyeron confianza en sí mismos. No te odian por quién eres, te odian porque tu presencia en la cima les recuerda que ellos eligieron quedarse abajo. Y esa verdad duele más que cualquier insulto que puedan lanzarte. El ser humano tiene una necesidad patológica de justificar su mediocridad. Necesita creer que su posición es resultado de la injusticia, de la mala suerte, de un sistema corrupto, de cualquier cosa menos de sus propias decisiones. Por eso, cuando alguien se eleva, destruye esa narrativa. Tu éxito es su evidencia de que sí era posible, que las excusas eran solo eso, excusas, y en lugar de aceptar esta verdad incómoda y cambiar, prefieren atacarte, prefieren destruir tu imagen antes que enfrentar su propia cobardía. Y esto no es nuevo. Desde tiempos inmemoriales, los grandes han sido odiados no por ser malvados, sino por ser extraordinarios. Los débiles necesitan creer que los poderosos son monstruos porque esa creencia les permite dormir tranquilos en su conformismo. Si el poderoso es un villano, entonces el débil es una víctima noble. Si el exitoso es corrupto, entonces el fracasado es moralmente superior. Es una fantasía reconfortante que protege su ego frágil de la realidad aplastante, que están donde están porque nunca hicieron lo necesario para estar en otro lado. Pero aquí está el problema. Muchos de los que ascienden no entienden esta dinámica. Creen que si explican sus intenciones, si demuestran humildad, si justifican su camino, el odio disminuirá. Error fatal. El odio no es racional, no se alimenta de hechos, se alimenta de inseguridad. Puedes ser transparente, honesto, generoso, y aún así serás difamado, porque el problema no eres tú. El problema es que tu existencia en ese nivel les resulta insoportable. Eres un recordatorio viviente de su mediocridad, y los mediocres no perdonan eso. Por eso es crucial que entiendas algo. Si estás siendo atacado, es probable que estés haciendo algo bien. Si estás siendo criticado, cuestionado, despreciado por personas que jamás han logrado nada relevante, celebra.
Porque ese odio no es señal de fracaso, es señal de progreso, es la confirmación de que dejaste atrás el nivel donde ellos permanecen estancados. Es la prueba de que tu movimiento los incomoda tanto que necesitan detenerte para proteger su propia narrativa. Y ahora, antes de continuar, comenta desde qué región estás viendo esto, porque lo que sigue es aún más brutal. El odio que recibes no solo está relacionado con el nivel donde estás, sino con el nivel que estás a punto de alcanzar. Los mediocres tienen un instinto especial para detectar el potencial peligroso. Saben que si sigues ascendiendo, su irrelevancia será aún más evidente. Por eso atacan antes de que llegues más alto. Por eso intentan sembrarte dudas, destruir tu confianza, convencerte de que retrocedas. Porque si logran detenerte ahora, evitan enfrentar la verdad más dolorosa, que tú sí podías y ellos nunca lo intentaron. Este es el juego del poder. No esperes empatía de quienes nunca entendieron lo que cuesta elevarse. No esperes reconocimiento de quienes nunca construyeron nada digno de reconocer. No esperes justicia de quienes viven justificando su mediocridad. Acepta que el odio es parte del precio de la grandeza. Acepta que mientras más alto subas, más desprecio despertarás. Y en lugar de lamentarte, úsalo. Cada crítica es combustible, cada insulto es confirmación, cada enemigo es evidencia de que estás en el camino correcto. Porque los mediocres no atacan a otros mediocres, solo atacan a quienes están por encima de ellos. Existe una ilusión peligrosa que infecta la mente de muchos, la creencia de que si son buenos, humildes y respetuosos, serán respetados. Que si evitan confrontaciones, si ceden, si se hacen pequeños, evitarán el odio. Pero esa estrategia solo funciona en cuentos de hadas. En el mundo real, la humildad mal empleada no te protege, te convierte en presa. Y la bondad mal dirigida no te hace querido, te hace invisible, porque las masas no respetan la bondad, respetan el poder, y quienes carecen de poder odian a quienes lo poseen, sin importar cuán bondadosos sean. Observa a los grandes de la historia. ¿Cuántos de ellos fueron amados en vida? Pocos. La mayoría fueron difamados, traicionados, despreciados por sus contemporáneos. No porque fueran malvados, sino porque su grandeza era una acusación viviente contra la mediocridad circundante. El genio artístico fue llamado loco. El líder visionario fue llamado tirano. El innovador audaz fue llamado hereje, porque la mediocridad no soporta la excelencia. Necesita destruirla para seguir justificando su propia existencia. Y aquí está la trampa. Muchos que comienzan a ascender cometen el error de intentar apaciguar a los envidiosos. Creen que si se disculpan, si minimizan sus logros, si fingen ser menos de lo que son, el odio cesará. Pero eso solo empeora las cosas, porque cuando cedes ante la envidia, no la satisfaces. La alimentas, le das poder, le muestras que puedes ser controlado y en lugar de respeto generas más desprecio, porque los débiles no respetan a quienes ceden, solo respetan a quienes se mantienen firmes. El odio que recibes no es proporcional a tu maldad, es proporcional a tu éxito. Cuanto más logras, más detractores aparecen. Cuanto más te elevas, más voces surgen cuestionando tu legitimidad. Cuanto más brillas, más sombras intentan apagar tu luz. Y esto no es accidental. Es una dinámica natural del poder. Los que están abajo necesitan creer que los que están arriba no merecen estar ahí. Porque si aceptan que sí lo merecen, entonces deben aceptar que ellos mismos no hicieron lo suficiente. Y esa verdad es demasiado dolorosa para soportarla. Por eso inventan narrativas. Dirán que tu éxito fue suerte, que tuviste privilegios, que hiciste trampa, que sacrificaste tu moralidad.
Cualquier cosa menos admitir que trabajaste más duro, que fuiste más inteligente, que tuviste más coraje que ellos, porque admitir eso sería reconocer su propia cobardía. Y la cobardía necesita enemigos externos para no enfrentar su propio reflejo. Entonces, ¿qué haces ante esto? ¿Te disculpas? ¿Te escondes? ¿Bajas tu perfil? No. Eso es lo que ellos quieren. Quieren que retrocedas, que te achiques, que vuelvas a su nivel para que dejen de sentirse inferiores. Pero si haces eso, traicionas tu propio potencial, te conviertes en cómplice de tu propia mediocridad, y eso es peor que cualquier odio que puedas recibir. La respuesta correcta es indiferencia estratégica. No ignores el odio por completo, porque eso sería ingenuo. Pero tampoco lo internalices. No permitas que las opiniones de personas irrelevantes definan tu valor. No permitas que el ruido de los mediocres te distraiga de tu misión. Porque mientras ellos pierden tiempo criticando, tú debes estar construyendo. Mientras ellos invierten energía en atacarte, tú debes invertirla en elevarte aún más. Y comenta ahora desde qué región estás viendo esto, porque lo que sigue es crucial. El odio no solo es inevitable, es necesario, es la confirmación de que estás haciendo algo que importa, porque nadie odia a los insignificantes, nadie invierte energía en destruir a quienes son irrelevantes. El odio es atención, y la atención, incluso cuando es negativa, es poder, porque significa que tu presencia es tan fuerte que no puede ser ignorada. Los grandes líderes, los grandes artistas, los grandes pensadores jamás fueron amados por todos. Fueron admirados por algunos, temidos por otros y odiados por muchos. Pero nunca fueron ignorados, porque su presencia en el mundo era tan poderosa que generaba reacciones. Y esa es la marca de alguien que realmente importa. No importas cuando todos te aman. Importas cuando tu existencia genera emociones intensas, incluso negativas, porque eso significa que estás ocupando espacio, que estás dejando huella, que no eres uno más en la multitud gris de los olvidables. La envidia no es un defecto marginal de algunos individuos resentidos. Es una fuerza universal que habita en el corazón de casi todos los seres humanos. Y lo más peligroso de ella es que se disfraza. Se presenta como justicia, como indignación moral, como preocupación por el bien común. Pero en su esencia es solo una herida narcisista, la incapacidad de aceptar que alguien tiene lo que tú no tienes, y en lugar de trabajar para obtenerlo, la envidia prefiere destruir a quien lo posee. Por eso los envidiosos no atacan tu carácter directamente. Atacan tus logros, cuestionan tus métodos, dudan de tu integridad, inventan historias sobre cómo llegaste donde estás, siempre pintándote como alguien que no merece su posición. Porque si logran desacreditar tu éxito, pueden seguir creyendo que su fracaso es noble, que ellos eligieron no comprometerse, no sacrificarse, no trabajar tan duro porque son moralmente superiores. Es una fantasía patética, pero les permite dormir en paz. Y aquí está el detalle que debes entender. La envidia no se calma con generosidad, no se satisface con humildad. Puedes ser la persona más bondadosa del mundo, puedes compartir tus conocimientos, puedes ayudar a otros a subir, y aún así habrá quienes te odien. Porque el problema no es lo que haces, es lo que representas. Tu sola existencia en ese nivel es una amenaza para su ego, y ningún acto de bondad puede cambiar eso. De hecho, la generosidad mal dirigida puede empeorar las cosas, porque cuando ayudas a alguien que está consumido por la envidia, no generas gratitud, generas más resentimiento. Porque ahora, además de tener lo que ellos no tienen, también les demostraste que eres mejor persona. Y eso es insoportable. Preferirían que fueras un villano. Sería más fácil odiarte. Pero cuando eres exitoso y bondadoso,
destruye su narrativa por completo. Y por eso el odio se intensifica. Por eso los envidiosos buscan cualquier error tuyo para justificar su desprecio. Una palabra mal dicha, una decisión cuestionable, un momento de debilidad. Cualquier cosa sirve para construir su caso contra ti. Y si no encuentran nada real, inventarán, exagerarán, distorsionarán, porque necesitan creer que eres imperfecto, que no mereces estar donde estás, que tu caída es solo cuestión de tiempo. Esa esperanza es lo único que les permite tolerar su propia mediocridad. Pero aquí está la verdad que debes grabar en tu mente. Su odio no tiene nada que ver contigo. Es una proyección de su propio fracaso. Es el grito desesperado de alguien que nunca tuvo el coraje de intentarlo. Es la rabia de quien sabe que podría haber sido más, pero eligió la comodidad sobre el sacrificio. Y ahora, viendo tu éxito, se enfrenta a la verdad más dolorosa, que su vida podría haber sido diferente si hubiera tomado decisiones diferentes. Y comenta ahora desde qué región estás viendo esto, porque lo que sigue es aún más incómodo. La envidia no solo viene de extraños, viene de cercanos, de amigos, de familiares, de personas que supuestamente te quieren. Porque la envidia no discrimina, ataca donde duele más, y duele más cuando viene de quienes esperabas que celebraran tu éxito. Pero la realidad es que muchas personas solo te apoyan mientras estás en su nivel. Cuando lo superas, su apoyo se transforma en sabotaje sutil. Esa amiga que antes te alentaba, ahora minimiza tus logros. Ese familiar que antes te admiraba, ahora cuestiona tus métodos. Ese colega que antes colaboraba contigo, ahora busca tus errores, porque tu ascenso cambió la dinámica. Ya no eres un igual, eres una amenaza, y los débiles no saben lidiar con amenazas que no pueden controlar. Entonces intentan neutralizarte, no con violencia física, sino con veneno emocional, con comentarios disfrazados de preocupación, con críticas envueltas en consejos, con traiciones justificadas como honestidad. Y lo peor es que muchos de los que ascienden no reconocen estas señales. Siguen confiando en personas que ya los traicionaron emocionalmente. Siguen buscando aprobación de quienes ya decidieron odiarlos. Siguen intentando demostrar su valor a personas que nunca lo reconocerán. Y ese es el error fatal. Porque mientras gastas energía intentando convencer a los envidiosos, dejas de avanzar. Te estancas. Y eso es exactamente lo que ellos quieren. Por eso la indiferencia no es crueldad, es supervivencia. No puedes cargar con el peso de la envidia ajena. No puedes detener tu camino para que otros se sientan cómodos con tu nivel. No puedes sacrificar tu grandeza para apaciguar la mediocridad circundante, porque si lo haces, no solo te traicionas a ti mismo, traicionas tu propósito, traicionas tu potencial, traicionas todo aquello por lo que luchaste para llegar donde estás. El nivel donde te encuentras determina no solo cuánto odio recibes, sino también de quién lo recibes. Cuando estás en el suelo, rodeado de otros mediocres, hay una camaradería falsa, una ilusión de hermandad basada en la miseria compartida. Pero esa hermandad es frágil. Se rompe en el instante en que uno de los miembros comienza a ascender, porque la tribu de los fracasados solo tolera a quienes permanecen fracasados. El que se atreve a subir es visto como traidor. Por eso los primeros enemigos de tu ascenso no serán extraños. Serán tus propios compañeros de mediocridad. Esos que antes compartían tus quejas, tus excusas, tus limitaciones. Esos que decían que el sistema era injusto, que la suerte no los favorecía, que las oportunidades eran escasas. Pero cuando tú decides actuar a pesar de todo, cuando rompes el ciclo, cuando demuestras que sí era posible, ellos no celebran, te odian, porque tu éxito es la prueba de que ellos mintieron, a ti y a sí mismos.
Y ese odio es especialmente venenoso porque viene disfrazado de preocupación. Te dirán que estás cambiando, que te estás volviendo arrogante, que te estás alejando de tus raíces, que el éxito te está corrompiendo. Pero la verdad es que no estás cambiando, estás creciendo. Y ellos no soportan quedarse atrás. Prefieren arrastrarte de vuelta a su nivel antes que aceptar que eligieron quedarse ahí. Y aquí está el dilema brutal que enfrentas. Mantener esas relaciones te cuesta energía, energía que podrías invertir en seguir ascendiendo. Pero romperlas te hace sentir culpable, porque fuiste condicionado a creer que abandonar a quienes no crecen contigo es egoísmo. Pero eso es una manipulación emocional. No es egoísmo proteger tu energía. No es crueldad distanciarte de quienes te sabotean. No es arrogancia rodearte de personas que están en tu nivel o por encima. Es estrategia, es supervivencia, es sentido común, porque la realidad es que no puedes llevar a todos contigo. Algunos no quieren subir, prefieren quedarse donde están y criticar a quienes sí suben. Y si intentas arrastrarlos contigo, solo lograrás dos cosas: agotarte y permitir que te arrastren de vuelta. Por eso los grandes líderes, los grandes creadores, los grandes conquistadores siempre han sido solitarios en algún punto de su camino. No porque odiaran a las personas, sino porque entendieron que no todos están dispuestos a pagar el precio de la grandeza. Y ahora comenta desde qué región estás viendo esto, porque lo que sigue es esencial. El odio que recibes en cada nivel es diferente. Cuando estás en los niveles bajos, el odio es crudo, directo, obvio. Te insultan abiertamente, te desacreditan sin disimulo. Pero cuando subes a niveles más altos, el odio se sofistica, se vuelve sutil, se disfraza de profesionalismo, de crítica constructiva, de competencia sana. Pero sigue siendo odio. Solo que ahora viene de personas más inteligentes, más estratégicas, más peligrosas, porque los mediocres de nivel bajo solo pueden lanzar piedras, pero los envidiosos de nivel alto pueden destruir reputaciones, pueden manipular narrativas, pueden usar su influencia para sabotearte de formas que no verás venir. Por eso, mientras más subes, más cuidadoso debes ser. No puedes confiar en todos los que sonríen. No puedes creer en todos los que aplauden. No puedes relajarte solo porque ahora estás rodeado de personas exitosas. Porque el éxito no elimina la envidia, solo la hace más sofisticada. Y aquí está la lección más dura. Nunca estarás en un nivel donde el odio desaparezca, porque siempre habrá alguien por debajo intentando alcanzarte y alguien por encima intentando mantenerte abajo. El juego del poder es infinito y el odio es parte del tablero. No puedes evitarlo, no puedes neutralizarlo, solo puedes aprender a usarlo como combustible, como recordatorio de que estás jugando el juego correctamente. Porque si nadie te odia, significa que no estás incomodando a nadie. Y si no incomodas a nadie, es porque no estás haciendo nada relevante. Estás siendo uno más, uno del montón, uno de los olvidables. Y eso es peor que cualquier odio que puedas recibir. Porque el olvido es la muerte en vida. El odio, al menos, es atención, es relevancia. Es prueba de que tu existencia tiene peso. Por eso, no temas al odio, témele a la indiferencia. Porque cuando la gente deja de odiarte, deja de notarte. Y cuando dejan de notarte, dejas de importar. Y cuando dejas de importar, te conviertes en lo que juraste nunca ser: irrelevante. La narrativa cultural te enseña que el odio es algo que debes evitar, que ser odiado es señal de fracaso moral, que si despiertas rechazo es porque algo hiciste mal. Pero esa narrativa está diseñada para mantenerte pequeño, para asegurarse de que nunca te atrevas a destacar.
Porque una sociedad de mediocres necesita que todos permanezcan mediocres. Necesita que nadie se eleve demasiado. Porque cada persona que se eleva es un recordatorio incómodo de que la mediocridad es una elección. Por eso te condicionan desde niño a buscar aprobación, a adaptarte, a no destacar demasiado, a no brillar más que los demás. Te enseñan que la humildad es una virtud cuando en realidad es una estrategia de control, porque los humildes no amenazan el orden establecido. Los humildes no cuestionan, no desafían, no incomodan. Y una sociedad cómoda con su mediocridad necesita ciudadanos que no incomoden. Pero aquí está la verdad que nadie te dirá. Los grandes de la historia jamás fueron humildes en el sentido que la sociedad predica. Fueron audaces, fueron arrogantes en su visión, fueron implacables en su ejecución, fueron indiferentes a las opiniones de los mediocres, porque entendieron que la grandeza requiere una confianza inquebrantable, y esa confianza siempre será percibida como arrogancia por quienes nunca la tuvieron. Y es aquí donde muchos cometen el error fatal. Intentan ser grandes sin despertar odio. Intentan ascender sin incomodar. Intentan brillar sin opacar. Pero eso es imposible, porque tu luz, por más que la atenúes, siempre hará visibles las sombras ajenas. Y las sombras no perdonan la luz. La atacan, la maldicen, intentan apagarla. No porque la luz sea mala, sino porque su sola existencia expone la oscuridad. Por eso, si quieres ascender, debes aceptar que serás odiado, no por tus defectos, sino por tus virtudes, no por tus errores, sino por tus aciertos, no por tu maldad, sino por tu excelencia. Y una vez que aceptes esto, te liberarás, porque dejarás de buscar aprobación de quienes nunca te la darán. Dejarás de intentar justificar tu éxito ante quienes nunca lo entenderán. Dejarás de perder energía en convencer a los envidiosos de que mereces estar donde estás. Y comenta ahora desde qué región estás viendo esto, porque lo que sigue es crucial para tu ascenso. El odio no solo es inevitable, es funcional, sirve como filtro. Los que te odian se autoexcluyen de tu círculo. Se marcan a sí mismos como irrelevantes. Te ahorran el trabajo de identificar quienes no merecen tu energía, porque si alguien te odia por tu éxito, ya te está diciendo todo lo que necesitas saber sobre su carácter. Y esa información es valiosa. Pero aquí está el truco. No puedes dejar que el odio te distraiga, porque esa es su función, distraerte, hacer que gastes energía defendiéndote, hacer que pierdas tiempo justificándote, hacer que bajes tu ritmo para responder a críticas de personas que nunca lograrán nada. Y cada segundo que gastas en ellos es un segundo que no inviertes en tu grandeza. Por eso la indiferencia estratégica es poder, no porque ignores el odio, sino porque no permites que te desvíe. Piensa en los grandes líderes. ¿Cuántos de ellos perdieron tiempo respondiendo a cada crítico? Ninguno, porque entendieron que su tiempo era demasiado valioso para desperdiciarlo en batallas insignificantes. Entendieron que mientras los mediocres hablaban, ellos debían actuar. Mientras los envidiosos criticaban, ellos debían construir. Mientras los cobardes atacaban desde las sombras, ellos debían brillar aún más fuerte. Y esa es la diferencia entre los que ascienden y los que se estancan. Los que ascienden usan el odio como combustible. Los que se estancan lo usan como excusa. Los que ascienden entienden que el odio es señal de progreso. Los que se estancan lo ven como señal de fracaso. Los que ascienden saben que el odio es parte del juego. Los que se estancan creen que el juego debería ser justo, pero el juego del poder nunca ha sido justo, nunca lo será. Y los que esperan justicia están condenados a la mediocridad. Porque la justicia es una ilusión que inventaron los débiles para consolar su fracaso. Los fuertes no esperan justicia, crean sus propias reglas.
construyen sus propias realidades, y cuando el odio viene, no lo lamentan, lo celebran, porque saben que solo los relevantes son odiados, y prefieren ser relevantes y odiados que irrelevantes y olvidados. Por eso, si estás siendo odiado ahora, celebra. Significa que estás haciendo algo que importa. Significa que tu nivel es lo suficientemente alto como para generar envidia. Significa que tu presencia es tan poderosa que no puede ser ignorada. Y eso es poder. El tipo de poder que los mediocres nunca entenderán. El tipo de poder que solo poseen quienes se atrevieron a subir mientras todos les gritaban que bajaran. Existe un patrón que se repite en cada historia de ascenso. Mientras más subes, más personas intentan convencerte de que bajes. Y lo hacen con argumentos que suenan razonables. Te dirán que necesitas equilibrio, que no puedes sacrificarlo todo por el éxito, que debes disfrutar el camino, que la familia es más importante, que la salud mental tiene prioridad. Y todo eso es verdad, hasta cierto punto, pero también es una trampa. Porque detrás de esos consejos bien intencionados se esconde un miedo, el miedo a que tu ascenso los deje atrás. Porque la verdad incómoda es que el ascenso requiere sacrificio, requiere decisiones que otros considerarán extremas, requiere prioridades que la mayoría no está dispuesta a aceptar. Y cuando tomas esas decisiones, cuando estableces esas prioridades, los que no están dispuestos a hacer lo mismo te juzgarán. Te llamarán obsesionado, desequilibrado, fanático. Pero lo que realmente están diciendo es que tu compromiso los hace sentir incómodos con su propia falta de compromiso. Por eso los consejos de moderación casi siempre vienen de personas moderadamente exitosas o de fracasados completos. Nunca de los verdaderamente grandes, porque los grandes saben que la grandeza no es compatible con la mediocridad, que no puedes ser extraordinario viviendo una vida ordinaria, que no puedes alcanzar niveles superiores con mentalidad promedio, y por eso no predican equilibrio, predican obsesión, predican sacrificio, predican la disposición a pagar precios que otros no pagarán. Pero la sociedad te vende la fantasía del equilibrio porque necesita que permanezcas controlable, necesita que no te excedas, que no te vuelvas demasiado poderoso, que no te alejes demasiado del rebaño, porque cada persona que se aleja del rebaño es una amenaza para el sistema, es una prueba viviente de que las reglas pueden romperse, de que los límites pueden superarse, de que la mediocridad es opcional. Y aquí está el conflicto que enfrentas. Seguir tu camino significa decepcionar a personas que amas. Significa priorizar tu misión sobre sus expectativas. Significa aceptar que no todos entenderán tus decisiones. Y eso duele, porque fuiste condicionado a valorar la aprobación familiar, la aceptación social, la validación externa. Pero si sometes tu grandeza a la aprobación de otros, nunca serás grande, porque los demás siempre te pedirán que seas menos de lo que puedes ser para que ellos se sientan mejor con lo poco que son. Y comenta ahora desde qué región estás viendo esto, porque lo que sigue es brutal pero necesario. La mayoría de las personas que te aconsejan moderar tu ambición no lo hacen por tu bien, lo hacen por el suyo, porque tu éxito descontrolado los hace sentir pequeños. Tu dedicación extrema expone su pereza. Tu disposición a sacrificar los hace sentir cobardes por no sacrificar nada. Y en lugar de enfrentar esa incomodidad, prefieren convencerte de que bajes el ritmo. Pero aquí está la verdad. Si bajas el ritmo para complacer a otros, nunca llegarás a tu destino. Porque el camino hacia la grandeza no tiene atajos, no tiene pausas cómodas, no tiene concesiones para los sentimientos ajenos. Es un camino brutal que solo recorren quienes están dispuestos a ser brutales consigo mismos.
y la mayoría no está dispuesta. Por eso intentan detenerte, porque tu disposición a continuar los avergüenza. Y lo más irónico es que las mismas personas que ahora te piden que moderes tu ambición serán las primeras en celebrar tu éxito cuando lo alcances. Dirán que siempre creyeron en ti, que siempre te apoyaron, que siempre supieron que lo lograrías, pero estarán mintiendo, porque cuando estabas en el proceso, cuando estabas pagando el precio, cuando estabas sacrificando lo que ellos no sacrificarían, no te apoyaron, te criticaron, te cuestionaron, intentaron detenerte. Por eso no puedes basar tus decisiones en opiniones ajenas. No puedes permitir que personas que nunca han logrado nada excepcional te digan cómo lograr algo excepcional. No puedes dejar que quienes eligieron la comodidad te convenzan de que la grandeza no vale el sacrificio, porque ellos no saben. No han estado ahí, no han pagado el precio. Solo hablan desde su miedo, desde su limitación, desde su mediocridad. Y si escuchas sus consejos, terminarás como ellos, lleno de arrepentimiento, preguntándote qué hubiera pasado si te hubieras atrevido, preguntándote hasta dónde habrías llegado si no hubieras bajado el ritmo, preguntándote cómo sería tu vida si hubieras priorizado tu grandeza sobre la comodidad ajena. Y ese arrepentimiento es peor que cualquier odio que puedas recibir. Porque el odio confirma que lo intentaste, el arrepentimiento confirma que nunca lo hiciste. El odio tiene una función psicológica que pocos entienden. Es una forma de transferir responsabilidad. Cuando alguien te odia por tu éxito, está evitando enfrentar su propio fracaso, está externalizando su dolor, está convirtiendo su insuficiencia interna en indignación externa, porque es más fácil odiarte a ti que odiarse a sí mismo. Es más cómodo culparte de su infelicidad que aceptar que ellos la causaron. Y esto explica por qué el odio es tan visceral, tan irracional, tan desproporcionado. Porque no es realmente sobre ti, es sobre ellos. Sobre su miedo a enfrentar la verdad de que desperdiciaron su potencial, sobre su incapacidad de aceptar que las decisiones que tomaron los llevaron donde están, sobre su necesidad de creer que el mundo es injusto para no admitir que fueron cobardes. Por eso no puedes razonar con el odio, no puedes explicarle a alguien consumido por la envidia que están equivocados, porque su odio no es lógico, es emocional. Es una herida abierta que sangra cada vez que ven tu éxito, y ninguna explicación puede cerrar esa herida. Solo ellos pueden hacerlo, enfrentando sus propias decisiones, aceptando sus propias limitaciones, tomando responsabilidad por su propia vida. Pero la mayoría nunca lo hará. Preferirán odiarte toda la vida antes que aceptar que su vida es resultado de sus elecciones. Y aquí está la trampa en la que caen muchos. Intentan ganarse a los envidiosos. Intentan demostrarles que no son lo que creen. Intentan mostrarles que el éxito es posible para todos. Intentan inspirarlos, pero eso es ingenuo. Porque los envidiosos no quieren inspiración, quieren validación. Quieren que confirmes que el mundo es injusto, que el éxito es suerte, que la mediocridad es noble. Y si no les das esa validación, te odiarán aún más. Por eso la única estrategia efectiva es la indiferencia. No la indiferencia cruel que ignora por desprecio, sino la indiferencia estratégica que reconoce que no puedes salvar a quienes no quieren ser salvados, que no puedes iluminar a quienes prefieren la oscuridad, que no puedes elevar a quienes se aferran al suelo. Tu responsabilidad no es convencer a los envidiosos, es continuar ascendiendo a pesar de ellos. Y comenta ahora desde qué región estás viendo esto, porque lo que sigue es la clave para mantener tu cordura en medio del odio. Debes desarrollar una coraza emocional. No una armadura que te vuelva insensible, sino una protección que filtre las opiniones que importan de las que no.
porque si permites que cada crítica te afecte, que cada insulto te penetre, que cada ataque te desestabilice, nunca sobrevivirás al ascenso, porque el ascenso está lleno de ataques. Cuanto más subes, más intensos se vuelven, más sofisticados, más estratégicos, y si no desarrollas la capacidad de filtrar el ruido, te ahogarás en él, te paralizarás, empezarás a cuestionar cada decisión, a dudar de cada paso, a perder la confianza que te trajo hasta aquí. Y eso es exactamente lo que tus enemigos quieren. Por eso los grandes tienen algo en común, una indiferencia casi sobrenatural a la opinión pública, no porque sean insensibles, sino porque entienden que la opinión pública es voluble, superficial, manipulable. Hoy te aman, mañana te odian. Hoy te celebran, mañana te crucifican, y si basas tu valor en esas fluctuaciones, nunca tendrás paz, nunca tendrás estabilidad, nunca tendrás la fortaleza necesaria para mantener tu posición. Por eso debes anclar tu valor en algo más profundo que la aprobación externa, en tu misión, en tus principios, en tu visión, en tu compromiso con la grandeza. Y cuando el odio venga, y vendrá, lo verás como lo que es: ruido, distracción, el grito desesperado de quienes nunca tuvieron el coraje de hacer lo que tú estás haciendo. Y cuando lo veas así, el odio pierde poder, ya no te hiere, ya no te detiene, ya no te define. Se convierte en un simple indicador de que estás en el camino correcto, de que estás incomodando a las personas correctas, de que tu ascenso está funcionando, y en lugar de lamentarte por el odio, lo agradeces. Porque te confirma que no eres uno más, que no pasas desapercibido, que tu vida tiene un impacto, y eso es lo que realmente importa. Hay una pregunta que muchos se hacen en medio del ascenso: ¿vale la pena? ¿Vale la pena el sacrificio? ¿Vale la pena el odio? ¿Vale la pena la soledad? ¿Vale la pena el precio que se paga por llegar a niveles superiores? Y la respuesta depende de quién eres. Si eres alguien que valora la comodidad sobre el impacto, la aprobación sobre la grandeza, la paz mediocre sobre la guerra excepcional, entonces no vale la pena. Deberías quedarte donde estás. Deberías conformarte con lo seguro. Deberías aceptar una vida ordinaria. Pero si eres alguien que siente un fuego interno, que no se apaga con comodidad, que no se satisface con aprobación superficial, que no se conforma con mediocridad, entonces sí vale la pena. Porque para ti no ascender sería peor que cualquier precio que debas pagar. No intentarlo sería traicionarte. No llegar a tu máximo potencial sería morir en vida. Y aquí está la verdad brutal: la mayoría de las personas no tiene ese fuego. La mayoría está dispuesta a conformarse, a aceptar menos, a vivir vidas pequeñas y seguras. Y no hay nada malo en eso, si realmente los hace felices. Pero el problema es que muchos no son felices, solo tienen miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a destacar. Y por eso se quedan donde están, no porque elijan la comodidad, sino porque temen la incomodidad. Y esos son los más peligrosos, porque odian a quienes no tienen ese miedo. Odian a quienes se atreven a intentarlo. Odian a quienes están dispuestos a pagar el precio, porque cada persona que se atreve es un recordatorio de que ellos no se atrevieron, de que su vida podría haber sido diferente, de que su mediocridad no fue inevitable, fue elegida. Por eso el odio es más intenso cuando viene de personas que tuvieron las mismas oportunidades que tú, pero no las aprovecharon. Porque no pueden culpar a la suerte, no pueden culpar al sistema, no pueden culpar a las circunstancias, solo pueden culparse a sí mismos, y eso es insoportable. Entonces te culpan a ti, te convierten en el villano de su historia para no aceptar que fueron los cobardes. Y comenta ahora desde qué región estás viendo esto, porque lo que sigue es esencial para tu continuidad.
No puedes permitir que el odio te haga dudar. No puedes permitir que las críticas te detengan. No puedes permitir que el rechazo te haga retroceder. Porque si lo haces, ellos ganan. Y cuando ellos ganan, pierdes más que tu posición. Pierdes tu respeto propio. Pierdes tu dignidad. Pierdes la única cosa que realmente importa, tu integridad contigo mismo. Porque al final, lo que más duele no es el odio ajeno, es la traición propia. Es saber que tenías lo necesario para llegar más lejos, pero te detuviste. Es recordar que pudiste haber sido grande, pero elegiste ser pequeño para complacer a otros. Es vivir con el arrepentimiento de haber sacrificado tu grandeza en el altar de la aprobación. Y ese arrepentimiento no se va, te persigue, te consume, te recuerda cada día que no fuiste lo suficientemente valiente. Por eso, cuando el odio venga, no huyas, no retrocedas, no te achiques, enfréntalo con indiferencia, con la seguridad de que estás haciendo lo correcto, con la certeza de que tu camino es válido, sin importar cuántos lo cuestionen, porque tu vida no es democrática. No se decide por votación, no se valida por aprobación masiva, es tuya y solo tú decides qué tan lejos llegas. Y si decides llegar lejos, si decides alcanzar niveles superiores, si decides ser grande, entonces acepta que serás odiado, acepta que serás criticado, acepta que serás incomprendido, pero también acepta que serás libre, libre de la mediocridad, libre del conformismo, libre de vivir una vida que no te pertenece. Y esa libertad vale cualquier precio, porque al final, cuando mires atrás, no te arrepentirás del odio que recibiste. Te arrepentirás de las veces que lo dejaste detenerte. No lamentarás haber intentado, lamentarás no haber intentado más. No te dolerán las críticas que enfrentaste, te dolerán las oportunidades que dejaste pasar por miedo a las críticas. Y ese dolor no tiene cura. Existe una ilusión reconfortante que muchos abrazan, la idea de que eventualmente, si continúan ascendiendo, llegarán a un nivel donde el odio desaparezca, donde todos los reconozcan, donde la envidia se transforme en admiración universal. Pero esa ilusión es peligrosa, porque no existe tal nivel. No importa qué tan alto subas, siempre habrá alguien esperando tu caída, siempre habrá voces cuestionando tu legitimidad, siempre habrá envidiosos buscando tus debilidades. Y esto no es pesimismo, es realismo, porque el odio no desaparece con el éxito, se transforma, se vuelve más sofisticado, más estratégico, más dañino, porque ahora no viene de mediocres sin poder, viene de competidores con recursos, de rivales con influencia, de enemigos con inteligencia. Y esos son mucho más peligrosos que los envidiosos ordinarios. Por eso, los niveles superiores requieren no solo más habilidad, sino más vigilancia, más cuidado, más estrategia, porque los errores que cometas ahí tendrán consecuencias mayores. Las traiciones que sufras serán más dolorosas. Los ataques que recibas serán más efectivos, porque ahora juegas en las ligas mayores, donde todos saben jugar y donde todos quieren tu posición. Y aquí está el dilema: mientras más alto estés, más tienes que perder. Por eso algunos, cuando llegan a cierto nivel, se vuelven conservadores, dejan de arriesgar, dejan de innovar, dejan de ascender, porque tienen miedo de perder lo que ya tienen. Y ese miedo los paraliza, los convierte en guardianes de su estatus en lugar de conquistadores de nuevos territorios. Pero esa es la trampa, porque cuando dejas de ascender, comienzas a descender. No hay estancamiento en el juego del poder. O subes o bajas, o avanzas o retrocedes, y el momento en que decides proteger en lugar de conquistar es el momento en que comienzas a perder, porque otros seguirán ascendiendo y eventualmente te superarán.
Y comenta ahora desde qué región estás viendo esto, porque lo que sigue define la diferencia entre los que permanecen en la cima y los que caen de ella. Los que permanecen son los que nunca dejan de tener hambre, los que nunca se conforman con su nivel actual, los que siempre buscan el siguiente desafío, la siguiente conquista, el siguiente nivel, porque entienden que la grandeza no es un destino, es un proceso continuo, es una batalla que nunca termina. Por eso no puedes celebrar tus logros por demasiado tiempo, no puedes descansar en tus laureles, no puedes relajarte pensando que ya llegaste, porque no has llegado, nunca llegas. Porque cada nivel que alcanzas solo revela niveles superiores que no sabías que existían. Y si quieres seguir siendo relevante, debes seguir ascendiendo. Y esto requiere una mentalidad especial, una mentalidad que no muchos tienen, una mentalidad que no se satisface con el éxito, que no se conforma con la comodidad, que no se deja seducir por la admiración, porque entiende que todo eso es temporal, que hoy te admiran, mañana te olvidan, que hoy estás en la cima, mañana en el olvido, a menos que sigas demostrando que mereces estar ahí. Y demostrar eso requiere acción constante, innovación continua, evolución permanente, porque el mundo no se detiene, tus competidores no se detienen, tus enemigos no se detienen, y si tú te detienes, te superan. Y cuando te superan, no solo pierdes tu posición, pierdes la narrativa, pierdes el poder, pierdes todo aquello por lo que luchaste. Por eso los verdaderamente grandes nunca bajan la guardia, nunca asumen que están seguros, nunca creen que su posición es permanente, porque saben que el poder es frágil, que la grandeza es efímera, que la relevancia es volátil y que solo a través de esfuerzo constante, vigilancia permanente y hambre insaciable pueden mantener lo que conquistaron. Y ese es el precio de la grandeza que nadie te cuenta. No es solo llegar, es mantenerse. No es solo conquistar, es defender. No es solo ascender, es permanecer. Y eso requiere más energía, más disciplina, más sacrificio que el ascenso mismo. Porque el ascenso tiene la motivación de la novedad, pero la permanencia tiene la carga de la responsabilidad. Al final, después de todo lo dicho, después de todas las verdades brutales, después de todas las advertencias sobre el odio y la envidia, queda una pregunta fundamental. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué someterse a todo esto? ¿Por qué ascender si el precio es tan alto? ¿Por qué buscar la grandeza si viene acompañada de tanto dolor? Y la respuesta es simple pero profunda. Porque no tienes opción. No si realmente eres grande. Porque la grandeza no es algo que eliges, es algo que te elige. Es un fuego interno que no puedes apagar. Es una voz que no puedes silenciar. Es un llamado que no puedes ignorar. Y si intentas ignorarlo, si intentas conformarte con menos, ese fuego te consumirá desde adentro. Esa voz te atormentará. Ese llamado te recordará cada día que estás traicionando tu naturaleza. Por eso los verdaderamente grandes no ascienden porque quieren, ascienden porque deben. Porque no hacerlo sería peor que cualquier precio que deban pagar. Porque vivir una vida pequeña cuando nacieron para una grande sería una muerte en vida. Porque conformarse con la mediocridad cuando tienen potencial para la excelencia sería un crimen contra sí mismos. Y esa es la diferencia entre los que ascienden por ambición externa y los que ascienden por necesidad interna. Los primeros lo hacen por validación, por dinero, por estatus, por impresionar a otros. Y cuando el precio se vuelve demasiado alto, se retiran. Porque su motivación era superficial, pero los segundos no pueden retirarse. Porque su motivación es existencial. No ascienden para impresionar, ascienden para existir, para ser quienes realmente son, para cumplir su propósito,
Y ese propósito no negocia con el odio, no se rinde ante la envidia, no se detiene ante las críticas, porque es más grande que todo eso. Es la razón de su existencia, y renunciar a él sería renunciar a sí mismos. Por eso, cuando te preguntes si vale la pena continuar, cuando el odio te agobie, cuando las críticas te hagan dudar, cuando la soledad del ascenso te pese, recuerda esto: no estás ascendiendo para agradar a nadie. No estás buscando la grandeza para que otros te validen. Estás cumpliendo tu naturaleza. Estás siendo fiel a lo que eres. Y eso no requiere aprobación externa, solo requiere compromiso interno. Y comenta ahora desde qué región estás viendo esto, porque lo que voy a decirte ahora es la conclusión de todo. El odio que recibes no es sobre ti, es sobre ellos, sobre su incapacidad de hacer lo que tú haces, sobre su miedo de intentar lo que tú intentas, sobre su resentimiento de no ser lo que tú eres. Y una vez que entiendas esto profundamente, el odio dejará de afectarte, porque verás claramente que no tiene nada que ver contigo y todo que ver con sus limitaciones. Y esa claridad es liberadora, porque cuando dejas de internalizar el odio ajeno, cuando dejas de cuestionar tu valor basado en opiniones de personas que nunca han logrado nada significativo, cuando dejas de buscar aprobación de quienes viven en niveles inferiores, recuperas tu poder, recuperas tu enfoque, recuperas tu energía. Y esa energía, en lugar de desperdiciarla defendiéndote, la inviertes en ascender aún más. Y mientras asciende, mientras continúas tu camino sin importar el ruido, algo extraordinario sucede. Los que realmente importan comienzan a notarte. No los envidiosos, no los mediocres, sino aquellos que están en tu nivel o superiores, aquellos que entienden el precio porque lo han pagado, aquellos que respetan el sacrificio porque lo han vivido, aquellos que reconocen la grandeza porque la poseen. Y esas son las únicas opiniones que deberían importarte, no las de la masa que te critica desde abajo, sino las de los pocos que te observan desde arriba o a tu lado. Porque ellos saben, ellos entienden. Ellos no te juzgan por tus métodos, sino por tus resultados. No te cuestionan por tu ambición, sino que la respetan. No te envidian, sino que te reconocen como igual. Y cuando encuentras a esos pocos, cuando construyes relaciones con personas que están en tu nivel, descubres algo poderoso. No estás solo. Hay otros que también pagan el precio. Hay otros que también enfrentan el odio. Hay otros que también cargan con la soledad del ascenso. Y juntos no se compadecen, se fortalecen, se desafían, se elevan mutuamente, porque los grandes no necesitan consuelo, necesitan competencia, no necesitan compasión, necesitan desafío. No necesitan que les digan que está bien conformarse. Necesitan que les recuerden que pueden llegar más lejos. Y ese es el círculo en el que debes estar. No rodeado de personas que aplauden tu mediocridad, sino rodeado de personas que exigen tu excelencia. No con aquellos que te piden que bajes para que ellos se sientan cómodos, sino con aquellos que te empujan a subir porque saben que puedes. Y cuando estés en ese círculo, cuando te rodees de grandeza, el odio de los mediocres se vuelve irrelevante, se convierte en ruido de fondo, en una distracción menor, en algo que reconoces pero que no te afecta, porque tu enfoque está en otro lado, está en el siguiente nivel, en la siguiente conquista, en la siguiente versión de ti mismo. Y esa es la mentalidad que necesitas para no solo ascender, sino para permanecer, para no solo conquistar, sino para mantener, para no solo ser grande temporalmente, sino para construir un legado permanente. Porque al final, cuando todo termine, cuando mires tu vida desde la perspectiva del tiempo, no recordarás a los envidiosos, no recordarás las críticas, no recordarás el odio,
Recordarás los momentos en que te atreviste, los momentos en que te arriesgaste, los momentos en que elegiste tu grandeza sobre la comodidad. Y esos momentos definen quién realmente fuiste. Por eso, no permitas que el odio te defina, no permitas que la envidia te detenga, no permitas que las opiniones de personas irrelevantes determinen tu destino, porque tu destino es tuyo, tu camino es tuyo, tu grandeza es tuya, y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de arrebatártela. Solo tú puedes renunciar a ella, y si has llegado hasta aquí, si has leído hasta este punto, si has entendido estas verdades, entonces ya sabes que no vas a renunciar, vas a continuar, vas a ascender, vas a pagar el precio, vas a enfrentar el odio, vas a soportar la soledad, vas a sacrificar lo que sea necesario, porque eso es lo que hacen los grandes, no porque sean especiales, sino porque decidieron serlo, no porque tengan algo que otros no tienen, sino porque están dispuestos a hacer lo que otros no harán. Y ese es el verdadero secreto. No es talento, no es suerte, no es circunstancia, es voluntad, es la decisión inquebrantable de no conformarse, de no rendirse, de no retroceder. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, duela lo que duela. Porque cuando tienes esa voluntad, cuando posees esa determinación, cuando manifiestas ese compromiso, el nivel donde estás deja de importar. Porque sabes que es temporal, sabes que seguirás subiendo, sabes que este no es tu destino final, sino solo una estación en el camino. Y los que te odian por estar en este nivel, pronto te odiarán por estar en el siguiente, y luego en el siguiente, y luego en el siguiente. Porque nunca dejarás de ascender, nunca dejarás de crecer, nunca dejarás de evolucionar, y cada vez que lo hagas, despertarás más odio, más envidia, más resentimiento, pero también despertarás más admiración, más respeto, más reconocimiento de las personas correctas, de aquellos que importan, de los que entienden, y al final, eso es todo lo que necesitas. No la aprobación de todos, solo el respeto de los pocos que valen la pena, no el amor de las masas, solo la conexión con los grandes, no la ausencia de odio, solo la presencia de propósito, porque cuando vives con propósito, cuando actúas desde tu verdad, cuando manifiestas tu grandeza sin disculpas, el odio se convierte en insignificante, se convierte en el precio de entrada, en la confirmación de que estás jugando el juego correcto, en la evidencia de que tu vida tiene impacto. Y eso es lo único que realmente importa. No cuántos te aman, sino cuánto impactas. No cuántos te aplauden, sino cuánto transformas. No cuántos te aprueban, sino cuánto construyes, porque los grandes no son recordados por ser queridos, son recordados por ser relevantes, por cambiar el juego, por elevar el estándar, por demostrar lo que es posible. Y tú tienes ese potencial. No lo desperdicies buscando aprobación, no lo traiciones conformándote, no lo entierres cediendo ante el odio. Úsalo, manifiéstalo, conviértete en aquello para lo que naciste, porque eso es lo que eres. No quien los demás dicen que eres, sino quien tú decides ser. Y esa decisión lo cambia todo.